Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargados de un tema que estoy segura, ha estado en boca de muchos, alimentando rumores y soñando con finales de cuento de hadas. Hablamos por supuesto de la supuesta relación entre dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí han oído bien. Los protagonistas de Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí, esa serie que nos robó el corazón a todos, han sido objeto de innumerables especulaciones sobre su vida sentimental. Pero hoy, no vamos a quedarnos en los simples rumores. Vamos a intentar desentrañar uno de los grandes misterios que ha rodeado su presunta relación. ¿Cuál era el secreto de Demet Özdemir para, supuestamente, casarse con Can Yaman? Y ojo porque al parecer, existía una única condición que lo hacía posible. Así que si quieres saber todos los detalles, quédate conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros fascinantes temas. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este apasionante asunto. Demet Özdemir y Can Yaman, ¿qué hay detrás de la pantalla? Durante el rodaje de Erkenci, la química entre ellos era innegable. ¿Quién no sintió esa chispa cada vez que sus personajes, Sanem y Can, compartían escena? Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban incluso sin decir una palabra, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad florecía entre ellos. Las redes sociales se incendiaron con teorías, los fans clamaban por una relación real, y los medios turcos, por supuesto, no se quedaban atrás, dedicando páginas y páginas a cada posible encuentro o fotografía que pudiera confirmar sus sospechas. Y aquí es donde entra el misterio. Si bien ambos actores siempre mantuvieron una postura prudente, evitando confirmar o desmentir categóricamente su relación, las señales parecían apuntar en una dirección. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos que para muchos eran la prueba irrefutable de que su amor traspasaba la ficción. Viajes, cenas, salidas, las cámaras de los paparazzi siempre estaban al acecho, capturando instantes que alimentaban la fantasía colectiva. Y en medio de todo este torbellino mediático, surgieron las informaciones sobre una posible boda. Una boda que, según se comentaba, estaba a punto de suceder, pero que, como bien sabemos, nunca llegó a materializarse. Entonces, ¿cuál era el supuesto secreto de Demet Özdemir para casarse con Can Yaman? ¿Y cuál era esa única condición que, de ser cierta, podría haber cambiado el curso de los acontecimientos? Para entenderlo debemos remontarnos un poco a la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, donde la presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Las estrellas de la televisión a menudo se encuentran bajo un escrutinio constante, y cualquier indicio de vida personal se convierte en noticia. Según diversas fuentes y especulaciones que circularon en su momento, la relación entre Demet y Can, si bien intensa, también habría estado marcada por ciertos desafíos. Uno de los principales obstáculos, según se rumoreaba, estaba relacionado con las ambiciones profesionales de ambos. Can Yaman, en particular, tenía un gran deseo de expandir su carrera a nivel internacional, buscando oportunidades fuera de Turquía. Esto implicaba, en muchos casos, viajes prolongados, rodajes en diferentes países y un estilo de vida que podría ser difícil de compaginar con una relación estable y, sobre todo, con el matrimonio. Y aquí es donde entra la famosa única condición. Se dice que Demet Özdemir, a pesar de estar profundamente enamorada de Can, tenía muy claro lo que quería en la vida, y eso incluía, en algún momento, sentar cabeza y formar una familia. Sin embargo, Can Yaman en esa etapa de su carrera, parecía estar más enfocado en conquistar el mercado global. Las oportunidades para él eran inmensas, y el riesgo de perderlas si se anclaba demasiado en una relación o en un matrimonio en Turquía era un factor importante a considerar. Por lo tanto, la supuesta condición de Demet Özdemir para dar el sí, quiero, a Can Yaman se centraba, presuntamente, en la estabilidad. No se trataba de pedirle que renunciara a sus sueños o a su carrera, sino de encontrar un equilibrio. La condición sería, en esencia, que Can estuviera dispuesto a comprometerse de manera más seria y a sentar las bases de un futuro juntos, que incluyera un lugar común, una estabilidad en sus vidas que permitiera considerar el matrimonio. Es decir, que sus proyectos internacionales no implicaran una separación constante o una incertidumbre sobre el futuro de la relación. Imaginen la situación. Por un lado, una mujer que busca construir un futuro sólido, con la ilusión de un hogar, quizás hijos. Por otro lado, un hombre en
La cúspide de su carrera con el mundo a sus pies, y con la tentación constante de explorar nuevas fronteras. La tensión entre estas dos visiones de la vida, para una pareja, puede ser enorme. Los rumores más persistentes sugerían que Demet le había hecho saber a Can que, si bien lo amaba, no estaba dispuesta a esperar indefinidamente a que él encontrara ese equilibrio. Ella quería un compromiso más tangible, una seguridad en su relación que el matrimonio simboliza para muchas personas. Y si Can no podía o no estaba dispuesto a ofrecerle esa seguridad en ese momento, entonces la relación, por más profunda que fuera, tendría un límite. Pensemos en cómo esto podría haber afectado a la dinámica de su relación. Si esta condición era real, cada conversación, cada viaje de Can, cada nueva oportunidad internacional que se presentaba, podría haber sido un punto de inflexión. Se sentaba Demet a esperar con la esperanza de que él eligiera la estabilidad con ella. O sentía la presión de poner fin a una relación que, aunque apasionada, no veía un futuro claro. Es importante recordar que toda esta información proviene de especulaciones y filtraciones periodísticas. Ni Demet ni Can han hablado abiertamente sobre los detalles de su relación o los motivos de su ruptura. Sin embargo, la lógica detrás de estas especulaciones es bastante sólida, especialmente considerando la vorágine en la que vivían sus vidas en ese momento. Por un lado, tenemos a Demet, una actriz talentosa y exitosa por derecho propio. Aunque su relación con Can la catapultó a una fama aún mayor a nivel internacional, ella siempre ha mantenido una imagen de mujer independiente y con metas claras. Es natural que a cierta edad y con una carrera consolidada, se empiece a pensar en formar una familia, en un hogar, en una vida más allá de los focos. Por otro lado, tenemos a Can Yaman. Desde su explosión de popularidad, ha sido un imán para las oportunidades internacionales. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han llevado a ser reconocido en muchos países, especialmente en Italia y España. Para un actor en esa fase de su carrera, el foco principal suele estar en aprovechar al máximo esas oportunidades, en construir una carrera sólida y duradera a nivel mundial. Entonces, la supuesta condición de Demet Özdemir de casarse con Can Yaman se puede interpretar de varias maneras. No necesariamente era una exigencia caprichosa, sino más bien un deseo profundo de seguridad y de construir un futuro juntos. Si la carrera de Can lo llevaba constantemente lejos, si su vida era una sucesión de rodajes y viajes sin un destino común claro, ¿cómo se podría construir un matrimonio? Podríamos decir que la única condición de Demet Özdemir, si existió como se especula, fue la de ver una futura vida en común planificada y estable. No se trataba de que Can se quedara quieto, sino de que encontraran una forma de integrar sus ambiciones profesionales con la construcción de una relación sólida y un futuro familiar. Tal vez ella buscaba que él le dijera, sí, tengo estas oportunidades, pero mi plan incluye un hogar contigo, un futuro donde ambos podamos crecer juntos. Si Can, en ese momento, no podía ofrecerle esa visión o ese compromiso, entonces la diferencia de prioridades se convertía en un muro insalvable. Es una situación muy humana, de hecho. Muchas parejas se enfrentan a dilemas similares cuando uno de los dos tiene una carrera que exige movilidad y el otro busca arraigo. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, vista a través de estas especulaciones, se convierte en un reflejo de los desafíos que enfrentan las relaciones modernas, especialmente en el mundo del espectáculo. El amor, la pasión y la química son importantes, pero también lo son la comunicación, la comprensión de las metas del otro y la voluntad de construir un futuro juntos. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso las parejas que parecen perfectas en la pantalla pueden tener luchas internas. Que las ambiciones profesionales, por legítimas que sean, pueden chocar con los deseos personales y familiares. Y que a veces el amor por sí solo no es suficiente si las visiones del futuro son demasiado divergentes. La única condición de Demet, si fue tal cosa, habla de su deseo de una relación que trascendiera el romance pasajero, que se cimentara en la realidad de una vida compartida. Y si Can en ese momento estaba más enfocado en su proyección internacional, la brecha entre sus deseos podría haber sido demasiado grande para salvarla. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de esta intrigante exploración. Hemos desentrañado las posibles claves detrás del supuesto secreto de Demet Özdemir para casarse con Can Yaman y esa única condición que podría haber sido el obstáculo. Recordamos la chispa innegable que compartieron en Erkencikus, los rumores que encendieron las redes y la especulación sobre un futuro que nunca llegó a concretarse. Hemos visto cómo las ambiciones profesionales pueden
Chocar con los deseos de estabilidad y cómo la comunicación y el compromiso son pilares fundamentales en cualquier relación, especialmente en el turbulento mundo de la fama. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la vida privada de nuestras estrellas turcas favoritas. Si les ha parecido interesante, si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Y si tienen algo que decir, alguna opinión sobre este tema o quieren compartir sus propias reflexiones, los invito a dejar un comentario aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas historias fascinantes y debates interesantes por delante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.